El tema del día de hoy son las 5 enfermedades de Naamán. Y en realidad les puse las 4 enfermedades que uno tiene. Pero Naamán tenía una enfermedad que era la lepra. Abra su Biblia por favor conmigo en 2 de Reyes 5, del 9 al 12. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro. ¿Con qué vino Naamán? Naamán no vino solo, sino vino con todos sus caballos y sus carros. Y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces le envió un mensajero. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: y aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Tomen asiento, por favor. Naamán, hermanos, era un general de Siria, pero el problema que tenía la enfermedad que era la lepra, y la lepra era una enfermedad degenerativa que poco a poco, que más y más se iba agrandando las heridas de la piel hasta el punto de que una persona muriera de lepra. Cuando fue a buscar al profeta Eliseo para que sanara de su enfermedad, no fue como él esperaba. Pero en esta parte que hemos leído, amados hermanos, podemos ver que Naamán, aparte de la lepra, tenía otras enfermedades también, que no estaban en su piel, sino estaban ¿en dónde? En su corazón. Y hoy en esta noche vamos a estudiar aquellas otras 4 enfermedades que tenían a mano. La primera enfermedad que tenían a mano, la más visible, era la lepra. La lepra, hermanos, es un símbolo del pecado en la vida del hombre. La lepra es un símbolo del pecado en la vida del hombre. Pues así como la lepra avanza en la piel, como hace un momento te mostraba, así el pecado va carcomiendo y avanzando poco a poco en nuestra vida si le damos una puertecita pequeña. Poco a poco empieza el pecado y poco a poco va tomando forma en nuestro corazón y forma en nuestra mente. Al igual que la lepra, el enfermo no puede curarse a sí mismo. El pecado no lo podemos curar por nosotros mismos. Por eso Naamán buscó la ayuda para ser sanado de su lepra a través del profeta Eliseo. La lepra, amados hermanos, lleva a las personas a la muerte. El pecado lleva a las personas a la muerte. Para la lepra de nuestra vida no hay nadie más que pueda limpiarnos sino nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Juan 1:7 la Biblia dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. ¿Está entendiendo? El único que puede limpiarme de mi pecado es mi Señor Jesús. Solo nuestro Señor. Por eso cuando usted predique
hable acerca de 1 Juan 1:7. Muchos, no, pero yo creo en mi esto, yo creo en mi Sarita, en mi virgencita, en esto. Es que usted no ha leído el 1 Juan 1:7. El único que nos puede salvar, el único que nos puede limpiar del pecado es Jesús. Solo nuestro Señor Jesucristo nos puede salvar de la condenación del pecado. Juan 10:28. El único que nos puede salvar de la condenación es Jesucristo. La Biblia dice: y yo les doy vida eterna. Así dice la Biblia. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El único que puede salvarme, el único que puede salvarme para la vida eterna es mi Señor Jesús. Pastor, muy bien, la primera enfermedad que tenía Naamán era la lepra. Pero ¿cuáles eran las enfermedades que tenía en su corazón? La primera enfermedad que tenía en su corazón era el mal carácter. En 2 de Reyes 5, del 9 al 11, voy a leerlo una vez más. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Cuando el profeta Eliseo le manda a uno de sus criados o a uno de sus mensajeros, al gran general Naamán, que se lavara 7 veces en el Jordán y con eso quedaría limpio de la lepra, en vez de obedecer, Naamán, ¿qué hizo? Se enojó. Hermana, pastor, estoy pasando esto y el otro, mira, hermana, el Señor me dice, léate Salmos tal. No, pero es que esto no es así, yo pensaba que iba a decir otra cosa. Así no era el pastor Augusto. Se enojó. Él quería que Eliseo saliera a poner sobre él su mano. Así dice la Biblia, ¿no? Que él ponga su mano. No que le mandara a hacer algo. Él no estaba acostumbrado a hacer algo. Él estaba acostumbrado ¿a qué? A ordenar. ¿Está entendiendo? Por eso que le choca a Naamán que le diga: vete, anda tú, ahora hazme caso tú. Un judío dándole órdenes a un general de Siria. Cuando las cosas no se hicieron como él quería o como él pensaba, salió con otra enfermedad. Como no salió como él quería, salió a aflorar otra enfermedad: el enojo, el mal carácter. ¿Por qué hubiera pasado si se hubiera hecho como Naamán quería? Eliseo salía, le ponía la mano y Naamán se iba sano y nunca nos íbamos a enterar de lo que en realidad estaba escondido en su corazón. Pero como Dios amaba a Naamán, lo trató de esa forma. Por eso agradece a Dios por el trato que estás pasando. Y salió a reflejar el enojo que tenía. Muchos de nosotros tenemos la misma enfermedad que Naamán. Cuando las cosas no salen como queremos, nos enojamos. Nuestro mal carácter sale a florecer. Pero ¿saben qué dice la Biblia acerca de ello? Por el mal carácter o por el enojo hacemos locuras, hacemos tonterías.
¿Usted ha leído acaso la Biblia en Proverbios 14, 17? Por ese enojo, por ese mal carácter, ¿qué se hace, hermanos? Mire, Proverbios 14, 17, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El que fácilmente se enoja, así dice la Biblia, ¿qué pasa, hermanos? Hará locuras, así dice la Biblia. Y el hombre perverso será aborrecido. El que se enoja hace locuras. Después, ya cuando es demasiado tarde, recién se da cuenta de lo que dijo, recién se da cuenta de lo que hizo. Por nuestro enojo y nuestro mal carácter, ofendemos con nuestras palabras. Proverbios 12, 18. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es. Por eso cuando está enojado, pida al Señor o le dígale que al Señor que le ayude. No haga nada, no hable nada, respire profundo y vaya a orar. Bien claro te está hablando Proverbios 12, 18. Bien claro te está hablando Proverbios 14, 17. Por nuestro mal carácter cometemos muchos pecados. Cuando estamos ya enojados cometemos muchos pecados. Hablamos mal contra la iglesia, hablamos mal contra el pastor, etc. ¿Usted ha leído Proverbios 29, 22? Lo que dice la palabra de Dios. Mira, el hombre iracundo levanta ¿qué cosa? Contienda. ¿Y el furioso qué hace? ¿Está entendiendo? Esto de enojarte no es un juego. Esto de, ya se me va. Tranquilo, ya se le va a pasar, ¿no? Es una enfermedad del corazón que Dios tiene que sanarnos. Pero tienes que reconocer que hay enojo de tu corazón. Tienes que reconocer cuando pasa algo que no me gusta, ya me enojo. O cuando dicen algo que no me gusta, ya me estoy, pero no estoy de acuerdo. Pero eso y el otro es una enfermedad del corazón. La segunda enfermedad que tenía Naamán en su corazón era la impaciencia. Mira que no estoy diciendo enfermedades lejanas a lo que nosotros tenemos. La segunda enfermedad que tenía Naamán era la impaciencia. Segunda de Reyes 5:11. Y Naamán se fue enojado. ¿Cómo se fue él? Enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naamán decía en sí mismo que Eliseo seguro va a salir después. Quiere decir que Naamán tenía bien claro, estaba en su cabecita, que sí o sí tenía que salir Eliseo a atenderlo. Seguro va a salir luego. Muy bien, ya, gracias por tu anuncio. Ahora sí, seguro va a salir Eliseo entre un rato. Porque él es el general. Seguro le ha presentado solamente a su mensajero y luego se va a presentar Eliseo. Lastimosamente esta enfermedad de la impaciencia, hay muchos cristianos que lo padecen. Porque somos impacientes para con Dios. Queremos que Dios nos responda rápido, ¿o no? O alguien puede decir: yo espero en Dios tranquilamente. Puedo esperar años de años lo que Dios me bendiga. Somos impacientes con Dios. Queremos que Él obre en el tiempo que nosotros queremos. Queremos que Dios obre en el tiempo que yo quiero. Muchos cristianos, es más, le ponen hasta hora y les ponen fecha para que Dios haga el milagro en nuestras vidas. Pero Dios quiere enseñarnos en los problemas de nuestras vidas dos cosas importantes. Pastor, ¿qué quiere enseñarme en los problemas que yo paso el Señor?
Porque yo sí tengo problemas, sí tengo dificultades. ¿Qué el Señor quiere enseñarme en los problemas? Uno, ¿qué quiere enseñarme? A esperar en Él con paciencia. En medio de mi problema, ¿qué me está enseñando el Señor? Que espere con paciencia. Y no lo digo yo, lo dice el Salmos 41. Pacientemente esperé en quién, en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Está entendiendo? Pero yo lo esperé pacientemente. ¿Qué me enseña el Señor en medio de mi problema? El primero es esperar pacientemente en Él. Y el segundo, a reconocer que Dios, para obrar en la vida de una persona, Él no usa reloj, Él no usa calendario, sino corazones humildes. Por eso que tú ves a uno que viene menos tiempo en la iglesia y el Señor lo levanta más que uno. Yo debería hacer esto. ¿Y por qué no lo hago? Porque Dios ve el corazón. Para Él no existe calendario. No, es que Él tiene más años de experiencia. Él sabe más. Y esto que el otro. Salmo 138, 6. Para que veas a quién atiende el Señor, a quién contesta el Señor. Ahí dice en la Biblia, hermano, Salmo 138, 6. ¿A quién contesta el Señor? Porque Jehová es excelso y atiende a quién. ¿Está entendiendo? Mas al altivo, anda reta al Señor, preséntate con un corazón humilde y no esperes la hora y el día. El Señor mismo te va a responder. Pero ¿cuál es el secreto para los milagros o para la respuesta de Dios? Esperar pacientemente en Dios y presentarte con un corazón humilde. No hay más. ¿Y por qué siempre llevo años con este problema? Porque a pesar de que no tienes nada o a pesar de esos problemas, sigues con un corazón altivo, con un corazón soberbio, que a pesar de tanto tiempo no has aprendido absolutamente nada. Hoy aprendí que a través de los problemas el Señor está probando mi paciencia. El Señor está probando que Él no tiene calendarios ni relojes, sino Él escucha corazones humildes. La tercera enfermedad del corazón. ¿Cuál era la enfermedad que tenía Naamán en su corazón? ¿Cuál era? La incredulidad. ¿Cómo sabe usted, pastor, que es la incredulidad? Segunda de Reyes 5:11, bien claro dice la palabra de Dios. Y Naamán se fue enojado. Y aquí yo decía, para mí saldré luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios. ¿Así dice la Biblia? Jehová, su Dios. Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará. Naamán quería un milagro del Dios de Eliseo. En ningún momento dijo, voy a creer en lo que Dios puede hacer. Voy a creer en lo que Dios va a hacer en mi vida. No. Seguro va a hacer algo Él con su Dios. Porque de Naamán no era su Dios. Él no creía en el Dios de Eliseo, pero quería ser sanado por el Dios de Eliseo. ¿Está entendiendo? ¿Cuántas personas, y aún cristianos, piden oración por otras personas, por aquellos que no tienen fe, para que Dios escuche sus oraciones? ¿Cuántos cristianos viven de la fe de otros? Porque Dios no es su Dios. Hermano, tú que vas a la iglesia, ora por mí, pues, a ver que Dios haga algo. Si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, tienes que creer.
y no vivas con la fe de los demás. No se puede vivir con la fe de los demás. Tú tienes que tener la fe en el poder de Dios. Bien claro dice Juan 11:40, usted lo ha leído en Juan 11:40, que dice, Jesús le ha dicho, no te he dicho que si crees, ¿qué cosa? ¿Está entendiendo? Si usted cree, va a ver la gloria de Dios. Y si yo no creo, mi vida va a seguir igual. La cuarta enfermedad que tenía Naamán en su corazón era la soberbia. Segunda de Reyes 5:12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Cuando el profeta Eliseo le mandó a que se lavare en el río Jordán, se enojó. Porque en Siria, hermanos, había muchos mejores ríos que el mismo Jordán. Naamán era un soberbio que estaba acostumbrado a hacer lo que él decía y que los demás hicieran lo que él quería. Muchos de nosotros tenemos que comprender que quizás lo que Dios ha permitido en nuestra vida es para doblegar nuestra soberbia y doblegar el orgullo que muchas veces tenemos. Es que yo antes tenía esto y el otro, ¿ves? Y aún así no doblegas tu orgullo. Muchas veces el Señor tiene que meternos en ese procesador, así como las frutas y verduras, y que se convierten en un puré o en un jugo. Así Dios nos procesa por medio de las pruebas. ¿Para qué? Para ablandar nuestro corazón duro. Es que yo trabajo, yo tengo esto y el otro. Yo cuando porque trabajo, como. Y el día que no tienes, ¿cómo oras por esos alimentos? ¿Por qué hizo ese Señor eso? Para ablandar tu corazón duro, para ablandar tu corazón lleno de soberbia. Quizás antes menospreciabas a los cristianos, menospreciabas a la iglesia, menospreciabas las cosas de Dios, pero hoy te has dado cuenta que es la única alternativa. Es tiempo de doblegar nuestro corazón para que Dios se exalte. Oye, y Naamán no era cualquier persona. Cuando usted estudia en Segunda de Reyes 5, del 1 al 8, va a estudiar qué cargo tenía Naamán, qué es lo que hacía Naamán, quiénes eran los contactos de Naamán, quiénes eran sus amigos de Naamán, con quién tenía un contacto directo. Cuando una persona, amados hermanos, que ha sido diagnosticada de una enfermedad muy grave o una enfermedad crónica, y dice, bueno, ¿sabes qué, señora? No hay solución, así que no sé si alguna vez ha escuchado o no, ya vayan preparando, no hay una palabra más triste que ya vayan preparándose, ya vayan comprando las cositas ya. Cuando una persona es declarada grave y al día siguiente se sana, tú te preguntarías, ¿y cómo hizo para sanarse? ¿Qué es lo que hizo para sanarse? La mayoría de personas quisieran saber cuál es la medicina para también aplicarlo en algún familiar que está grave, o cuál es el tratamiento que hizo. Pero tal como los médicos lo dicen, los tratamientos son iguales para todos. El doctor trata igual a un paciente que al otro. Los tratamientos son individuales.
a ti el Señor no te va a tratar como a mí me está tratando. Y así es ese médico. Me gustaría decirte cómo se sanó, pero ese tratamiento fue solamente para él. Pero la lepra que tenía en la mano, y como Dios lo sanó, sí funciona para cada uno de nosotros. Mira, primer punto, a Naamán no le funcionó su rango, no le funcionó lo que era o todo lo que tenía. Mira, lo primero, a Naamán no le funcionó su rango. Según de Reyes 5:1, la Biblia dice, Naamán, ¿qué era Naamán? General del ejército del rey de Siria. Era varón, ¿qué cosa? Grande delante de su Señor. Y lo tenía, ¿qué cosa? En alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Mira, tenía alta estima del rey y todo lo demás, pero quiero detenerme en esto. Naamán tenía un gran cargo, que era general del ejército, no de cualquier ejército, sino del ejército de ¿qué? Del mismo rey. Naamán tenía muchas cosas de valor en ese mundo, mucho de valor. Tenía autoridad, tenía poder, tenía buenas influencias, tenía buena posición económica, tenía admiración por todas las personas, tenía buenas cualidades. Pero todo eso, todo lo que te mencioné hace un momento, no era suficiente para poder vencer la lepra que padecía. Ante ese Naamán, el general del gran rey de Siria, con todo lo que tenía, no era suficiente para poder vencer la lepra. ¿Cuántas personas hoy en día, amados hermanos, materialmente hablando, tienen muchas cosas? Buenos puestos de trabajos, buenos salarios, posesiones materiales, amistades influyentes. Tranquilo, yo le llamo a tal, conozco esto, lo llamo y ya listo, no hay problema. Pero no pueden hacer nada para arreglar la situación que están viviendo. La enfermedad, la depresión, la rebeldía de sus hijos, los vicios, etc. Hace días salió un cantante coreano muy conocido que tiene algo de 22, 23 años y se suicidó. La plata, la fama, etc. no podían saciar el vacío que había en su corazón. Qué importante saber que a pesar de las personas que tienen todo esto material, Naamán, al igual de lo que nosotros, necesitaba la ayuda de alguien más poderoso que él. Y ese es nuestro Dios. Naamán era una persona de alto rango en el ejército de Siria y también en el reino, así como lo dice en el versículo, varón grande, pero leproso. Podemos darnos cuenta de que existen situaciones en la vida que ni la posición económica, ni social, ni académica, ni política, ni los contactos que tendríamos podrán hacer absolutamente nada para resolverlo. Absolutamente. Podrás tener dinero, pero eso no garantiza que se salve la vida de tu hijo. Podrás tener contactos, pero eso no garantiza la paz en tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Naamán era una persona de alto rango, pero necesitaba de un Dios todopoderoso para que lo pueda sanar. Naamán no le funcionó el dinero. Si usted lee
Segunda de Reyes 5, del 2 al 7. Lo voy a leer en esta hora. Y de Siria salió bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi siervo al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey de Siria, por eso que digo, todo el dinero no le funcionó. El rey de Siria oyó que en Israel podían sanar a Naamán y le dio mucho dinero, 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro, dice la palabra de Dios. Pero de nada, ¿qué cosa? Sirvió. De nada sirvió. El dinero puede pagar a un médico, puede comprar medicinas, pero no puede comprar la salud. Hay enfermedades que no hay dinero que las pueda sanar. Y nuevamente decimos que solo Dios puede hacerlo. La sanidad de Naamán no comenzó en la clínica de un gran médico, no comenzó tomándose las medicinas más caras, sino comenzó por la palabra de una humilde muchacha que le servía a la esposa de Naamán. Ahí empezó la sanidad. Muchos de nosotros, hermanos, pensamos que nuestros problemas o sanidades de nuestras enfermedades vienen solamente por los expertos, por los grandes médicos y los grandes abogados, por las medicinas más caras. No, yo no me compro la genérica, a mí dame la original. Pero ¿saben qué pasa? Posiblemente Dios nos ha dado la solución por medio de personas que muchas veces hemos menospreciado, que pensamos que no vale la pena tomar un consejo. Quizás pensamos que Dios solamente puede obrar en grandes iglesias que salen a la televisión, que son de lujo, y menosprecias muchas veces la congregación. Dios habla de maneras inesperadas. Tenemos que estar atentos a su voz siempre. Hace un momento hablábamos que no le funcionó a Naamán el dinero. Hace un momento le hablábamos que no le funcionó a Naamán el cargo que tenía. Pastor, entonces, ¿qué le funcionó a Naamán? ¿Por qué Dios lo sanó a Naamán? Si era incrédulo, si tenía mal carácter, ¿por qué Dios? ¿Cuál es la receta para su sanidad? Lo primero, buscar a Dios. Segunda de Reyes 5, 8 al 10. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo.
Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán fue a la casa de Eliseo, el profeta de Dios verdadero, el profeta de Israel, como dice la Biblia. Su sanidad no tenía que ver nada con el rey de Israel, porque Naamán, ¿dónde fue a buscar su sanidad? Al rey de Israel. No tenía que ver nada con el rey, como lo hicieron al comienzo, como te mencioné. Su sanidad la tenía que buscar ¿en dónde? En Dios, en el Dios Todopoderoso. Quizás nosotros, hermanos, hemos buscado la sanidad o la solución a nuestros problemas donde no nos pueden ayudar, donde no pueden hacer nada por nosotros. Ahí hemos buscado muchas veces. Tenemos que buscar a Dios. Él tiene el poder, Él tiene misericordia. Para Dios no hay nada imposible. Y algo que tienes que tener en mente, que Naamán no mandó a traer a Eliseo. Naamán no mandó a traer a Eliseo, porque él hubiera podido hacerlo. Él personalmente fue a buscarlo. ¿Queremos ser sanos? ¿Queremos salir de la situación crítica donde estamos? ¿Queremos salir del problema donde estamos? Sí, busquemos a Dios personalmente. Es la única forma. Pastor, ¿cuál es la receta de sanidad? ¿Por qué Dios lo sanó? Lo primero que hizo Naamán es buscar a Dios. Lo segundo que hizo Naamán fue humillarse ante Dios. Cuando Naamán fue, versículo del 11 al 14, gracias a sus amigos, por llamarlo así, fue que obedeció. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna cosa, alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciendo: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Naamán se fue enojado con Eliseo porque el río Jordán era uno de los ríos más menospreciados en esa época. Y Naamán sintió el menosprecio de Eliseo. Bueno, este me quiere humillar, este me dice eso para hacerme sentir mal. Pero sus criados le ayudaron y le entraron en razón, y volvió con humildad. Quizás normalmente estamos acostumbrados a que las personas hagan como nosotros decimos. Quizás estamos acostumbrados a que se hagan las cosas como nosotros queremos hacerlas. Pero en el problema, que a veces pensamos que las cosas tienen que hacerse como yo las pienso, pero Dios quiere que te humilles y hagas como Él dice, porque Él es el rey, no nosotros. Naamán se fue de la casa de Eliseo enojado porque pensaba que el profeta saldría rápidamente a atenderlo y lo tocaría y lo sanaría como normalmente hacían los profetas. Pero en lugar de eso, Eliseo mandó un mensajero y lo mandó a que se lavara 7 veces. Muchos cristianos somos como Naamán. Creemos que Dios tiene que hacer las cosas como nosotros queremos.
y tiene que hacerse así, Señor, porque así lo quiero, así como lo pienso. Y como no ha sido así, como Dios no nos responde de esa forma, nos enojamos con Dios y con la iglesia y con el pastor. Creíamos que Dios, el mismo que oramos en ese momento, nos sanaría, pero no ha sido así. Creímos que encontraríamos trabajo en ese mismo día y llegamos al mes y no conseguimos trabajo y nos enojamos con Dios. ¿Quién te ha dicho que Dios va a actuar como tú dices? Por eso que mismo Jesús dijo: Señor, que se haga tu voluntad. Pero yo quisiera ahora y esto y el otro. Pero Señor, que se haga tu voluntad. Creer y obedecer a Dios. Miren el versículo 14, Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne, ¿qué pasó? Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Naamán creyó a la palabra de Dios dada por el profeta Eliseo, pero no solo lo creyó, amados hermanos, sino que también, ¿qué hizo? Obedeció. Pero hay muchas personas que piden consejo, y pastor, y que estaría bien, sí, hermana, hágalo esto, y a la hora de la hora no lo hace. ¿Saben? Él no solamente creyó, sino también obedeció, y se zambulló 7 veces en el Jordán. Posiblemente crees que Dios tiene poder para sanarte, y muchas veces, tal como lo dices, posiblemente crees que Dios puede hacer un milagro y puedes recibir un milagro de parte de Dios. Pero Dios quiere que nos zambullamos 7 veces en el Jordán. Es decir, que Dios nos ha mandado a hacer algo. Cada uno de nosotros sabe cuáles son esas 7 zambullidas. Una de las 7 zambullidas puede ser el perdonar a una persona, el pedir perdón a quien ofendido, el aceptar el llamado a servir. Pastor, ya quiero ser responsable, póngame al servicio, cuente conmigo. El dejar algo de nuestra vida, eso es zambullirse en el Jordán. Pero si no hacemos eso, no se trata de solamente creer, sino de obedecer lo que nos dice la palabra de Dios. La Biblia no se lee. Puedes leer un libro, un periódico. La Biblia se escudriña. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que leemos ya, ¿cuántas veces salió la Biblia? 3, 4, muy bien, pero ¿entendiste? ¿Te escudriñaste? Tú sabes que de un versículo Dios te puede hablar de diferentes formas, pero no. Cuando todo falla, Dios sí puede hacerlo. Hace un momento te decía que Naamán tenía fama y reconocimiento ante toda la sociedad. Naamán tenía un gran cargo del ejército, tenía autoridad, tenía poder, como bien te mencionaba, por sus victorias que había logrado. Tenía mucho reconocimiento, era un hombre muy famoso, era un hombre al que seguramente todos conocían y que todos admiraban. En pocas palabras, si fuera un Naamán de 2023, fuera como aquella persona que tiene muchos seguidores en las redes sociales. Sería un hombre de mucha influencia en la sociedad, con mucho poder seguramente. Pero vemos una vez más, amados hermanos, que nada de eso ayudó a ser sanado de su lepra. No hubo títulos, no hubo reconocimientos, no hubo fama, no hubo autoridad, ni poder terrenal dada por los hombres que podía sanarlo.
La Biblia dice que Naamán tenía mucha valentía para enfrentar las batallas. En 1 Reyes 5:1b dice, era ese hombre valeroso, no simplemente valeroso, era ¿qué cosa? Valeroso en extremo, pero ¿qué cosa? Pero leproso. Naamán tenía mucha valentía, era un hombre muy valiente, había sido probado en muchas batallas, era un hombre que no le temía a nadie. Pues la palabra de Dios nos dice, no solamente era un hombre valeroso, sino valeroso en extremo. Valeroso significa alguien que actúa con mucho valor y determinación ante situaciones muy arriesgadas. Naamán por primera vez estaba enfrentando un enemigo con el cual él no podía, ¿qué cosa? Vencer. Naamán era un hombre que tenía amistades con mucho poder y riquezas. Usted lo ha leído en 2 Reyes 5, 4 al 7, acerca que su amigo era nada más y nada menos que ¿quién? Que el mismo rey. Es como decir que tu amigo íntimo sea el mismo presidente de la república. Naamán, su mismo amigo, era el rey. Naamán tenía acceso directamente al rey, uno de los imperios más poderosos de aquella época. El rey de Siria inmediatamente, como bien sabemos, escribió una carta al rey de Israel. Como vemos, Naamán tenía grandes amistades y contactos sociales muy importantes, muy influyentes. Pero nada le fue útil para poder ser sanado de su enfermedad. Saben, en Filipenses 2, 9 al 11 dice la Biblia: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero cuando Naamán obedeció la voz del Señor, ocurrió algo que nadie podía hacer. Fue sanado. Todo lo que Naamán tenía que hacer, todo lo que Naamán había confiado en el rey, había confiado en sus contactos, había confiado en su poder, había confiado en el dinero que tenía. Todo lo que Naamán tenía falló. No le pudieron ayudar en el momento más difícil de su vida. Pero cuando todo falló, nuestro Dios hizo maravillas en la vida de Naamán. Y esto nos debe hacer recordar las maravillas. Es más, lo que nuestro Señor Jesucristo habló, algo que nunca debemos olvidar. Marcos 10, 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Cuando todos fallan, Dios sí puede. Para Él no hay nada imposible.